¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué tal? Ahora sí, vamos a desarrollar nuestras claves en nuestra práctica dirigida del semestral UNI. El día de hoy tenemos pues el desarrollo de la cultura árabe, ¿correcto? Ese es el punto a desarrollar, como tú sabrás. Y vamos a ver acá unas cuantas preguntitas. A ver, vamos a la pregunta número 1, ¿correcto? Esta es la pregunta número 1. Dice acá, los árabes, bajo el califa de los, lograron la máxima expansión territorial y tenían como capital a... Recordemos un poco que en la historia árabe, ¿no? Los árabes, digamos, pues están allá por el siglo VII, presentes en nuestra historia, siglo VII de nuestra era, y más o menos los ubicamos hasta el siglo XII aproximadamente de nuestra era. La historia árabe se divide, jovencitos, en un momento en el que son unificados por Mahoma, ¿correcto? Una primera etapa de los primeros gobernantes se conoce con el nombre del califato, el califato ortodoxo, ¿correcto? Así, profe. Sí. En ese entonces, la capital política, me refiero a la capital política, llega a ser la ciudad de Medina. La ciudad de Medina, chicos, ¿correcto? Las contradicciones internas, ¿no? Hicieron que al final el califato ortodoxo llegara a su final y entrásemos a otro periodo, conocido con el nombre del califato, digamos, Omeya, el califato Omeya, que es el nuevo periodo que viene. Este califato Omeya, ¿no? Va a tener como principal capital a la ciudad capital política me refiero, su capital política a la ciudad de Damasco. ¿Qué te parece? Las contradicciones internas del califato Omeya hicieron que después surgiera otro periodo, otro califato, el califato abásida, donde la capital política del mundo árabe será la ciudad, vamos a ver acá, la ciudad de Bagdad. ¿Se dan cuenta? Hemos escuchado de esta ciudad. Entonces, la historia del mundo árabe se divide así. Ahora, ¿qué es un califato? Califato es, pues, viene el nombre califa. Y califa significa sucesor. ¿Sucesor de quién? Sucesor de Mahoma, de Muhammad o Mahoma. Nosotros le vamos a llamar Mahoma. ¿Correcto? Mahoma es su principal líder político, religioso. Es una especie de emperador. ¿Correcto? Así, profesor. Exacto. Entonces, el califato ortodoxo, donde están los familiares de Mahoma, ¿no? Abu Bekr, Omar, Othman, Ali, conocieron a Mahoma, ¿no? El califato Omeya es el periodo en el cual mandan los descendientes de la tribu de Othman, los Omeya, ¿no? Gobernaron acá buena parte. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo el califato Omeya. Se dice que cuando gobernaron ellos, el mundo árabe llegó a la máxima expansión territorial. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Desde la ciudad de Damasco, acá está en Siria, desde ahí se expande para el mundo. Imagínense, ¿no? Van a dominar el mundo conocido de su época. Llegaron hasta España, llegaron hasta el río Indo, hasta la India, ¿no? Imagínense, al Cáucaso, al Asia Central, ¿no? Desde ahí controlaban también la península arábica. Hay que tener en cuenta que la capital religiosa es la ciudad de la Meca. No nos olvidemos, la Meca siempre, hasta el día de hoy, es considerada como la capital religiosa. Por lo tanto, en nuestra clave dice, los árabes bajo el califa de los omeyas, pues, llegaron a la máxima expansión territorial, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Y su capital fue la ciudad de Damasco. Por lo tanto, la C. Esa es nuestra clave, entonces, jovencitos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. A ver, dice acá, indique las características correctas al respecto sobre el mundo musulmán. Así es, los musulmanes. A ver, vamos a ver acá.
Número 1. A ver, dice, la existencia de clérigos solo existen imanes o guías. La inexistencia, nos dice acá. Es cierto, chicos, en el mundo musulmán, en la religión islámica, chicos, no hay jerarquía religiosa. No hay jerarquía, ¿correcto? Me refiero, no hay un clero. En nuestra cultura cristiana, por ejemplo, hay papa, hay cardenal, arzobispo, ¿no? ¿Se han dado cuenta de esa característica? Ya. Esa jerarquía religiosa no existe en el mundo musulmán. Para nada. ¿Se dan cuenta? Lo único que sí hay son maestros o guías que se conocen con el nombre de imanes. Los imanes, los guías. ¿Así, profe? Así es. Cuando ellos tienen templos llamados mezquitas. Y en la mezquita, cualquier persona que pueda leer el Corán puede guiar la oración. Guiar la oración. Ahí están los imanes. Interpretar. Yo, tú, cualquier persona que sepa el Corán podría guiar esa oración. Cualquiera. Es una religión horizontal en ese aspecto. ¿Correcto? Por lo tanto, este es verdadero. La una es verdadero. 2. En las mezquitas no hay altares. Solo hay un estrado para colocar y leer el Corán. Exacto. Exacto. No hay altares, digamos, una complejidad interna dentro del templo o mezquita. Lo único que vamos a encontrar es una mesita o altar, se le llama así, ¿no? Más o menos tiene esta característica. Está así, mira, tiene esta forma. Esta forma. Y acá, en forma de lleno, ¿sí? Y acá está el libro. Acá está el Corán, abierto el libro. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? El Corán. Entonces, como estamos viendo acá, este es el estrado. Un estrado de esta característica donde uno lee el Corán. ¿Se dan cuenta? Y todos están ahí haciendo oblaciones, arrodillados, ¿no? Ponen el cuerpo la cabeza hasta el suelo y siempre en oración. Esa es su característica. Lo cual también es cierto. No hay altares, verdadero, pero sí una mesita o estrado. ¿Correcto? 3, dice, en las mezquitas solo hay una imagen de Alá y otra de Mahoma, siendo las únicas a las cuales se les puede hacer reverencia. No, eso es falso. En esta cultura no hay imágenes, no representan nada, no representan rostros, imágenes. Ah, ya, profesor. ¿Te das cuenta? Miren, ustedes en la imagen acá no puedes ver el rostro de Mahoma. No puedes ver los principales líderes santos, no se puede. Esto que están viendo acá es una imagen, esta es una imagen de la cultura turca. ¿Ya? Los turcos. Los turcos son un pueblo que vino después y ellos no deberían representar ni una imagen, pero ellos por lo menos, acá tienes a una persona que le ponen imagen, pero a Mahoma y a todos los Ali, Abu Bakr, ellos los consideran santos, a ellos no se los representa, ni siquiera a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no representan, y estamos acá pues en el siglo XIV, esta imagen acá, que no tiene que ver en la época, está prohibido totalmente. Hoy ha avanzado mucho, ha cambiado mucho. Hay algo de tolerancia a estas imágenes, pero en su época no. A lo mucho hay imágenes, digamos, arabescos, mayólicas, geométricas, como se puede ver en el fondo acá, ¿no? Pero nada de imagen de Alá, nada de imagen de Mahoma, prohibido. ¿Correcto? O sea, en nuestra cultura, por lo menos los que son cristianos católicos, tienen a un Cristo crucificado, ¿no? Dense cuenta de eso. O ves en la Capilla Sixtina el rostro de Dios con Adán y todo eso. Pues acá no, prohibido. ¿No? En la mezquita solo hay una imagen. No, esto es falso, pues. Entonces ya tenemos acá 1 y 2. Esa es nuestra clave. Por ahí va. Muy bien, la C. La C entonces sería nuestra clave. Vamos a la pregunta 3. ¿Sí? Vamos a la pregunta 3. A ver, dice acá, indique los enunciados correctos sobre la religión musulmana.
Cuando nos referimos a la religión musulmana, nos estamos refiriendo al Islam, ¿correcto? El concepto o Islam significa sumisión. Eso significa Islam, sumisión. ¿Sumisión a quién, profesor? A Dios. A Dios. ¿Correcto? En árabe, Dios se dice Alá. Alá no es el nombre de su Dios. Es un concepto, un sustantivo, ¿correcto? Para designar a Dios. Nada más. Punto. Nosotros en nuestra cultura cristiana, vuelvo a repetir, creemos que, ya su Dios se llama Alá, y no es así. ¿Me dejo entender? Entonces, tengan en cuenta ello. Bueno, vamos a ver acá. Islam significa sumisión a Dios verdadero. Ahí está. Todo buen musulmán, ¿no? Entonces, hace aprendizaje de ello. 2. Dice acá, ¿se debe peregrinar por lo menos una vez en la vida? Sí. Se debe peregrinar, sí. Los árabes, recuérdense, tienen 5 pilares. Hay 5 pilares del Islam, como vemos acá en la imagen, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el testimonio de fe, llamado la shahada. No hay más Dios que el propio Dios, o sea, Alá, y Muhammad, o sea, Mahoma, su profeta. El acto de fe o credo. Otro es, por ejemplo, la oración, el salat, 5 veces al día, siempre en dirección a la Meca. Allá. Otro es, por ejemplo, la limosna, el zakat o limosna, la limosna. Limosna para los necesitados, para los pobres. Si Dios te dio la bendición, ayuda también a su creación. Ayuda a los necesitados, ¿no? El zakat, la limosna. Otro es el ayuno en el mes lunar del Ramadán, el Saum. El Saum es el ayuno, ¿no? Un mes completo de ayuno. Y la peregrinación conocida como Hajj, ¿no? Ahí está la peregrinación. Una vez, aunque sea en la vida a la Meca. Una vez en la vida a la Meca. No se dice que todos los días. La peregrinación. Por lo tanto, en la número 2, ¿se debe peregrinar por lo menos una vez en la vida a la Meca? Sí, es verdadero. 3, ¿se prohíbe representar el rostro con rostro a Mahoma? Sí, verdadero. Eso lo hemos visto, ¿no? Ya te has dado cuenta, es cierto. Ya. ¿Se debe orar 5 veces al día? Sí, verdadero. En dirección a la Meca. Siempre en dirección a la Meca. ¿Ya? Donde sea, 5 veces al día. En el trabajo, en el centro de estudio, en el comercio, en el desierto, donde sea. No hay obligación de ir al templo. No te obligan. Donde tú estés puedes hacer la oración. ¿Te das cuenta? No te están obligando. Y esa es una característica importante, ¿no? Tienes que estar limpio, puro, pero tienes que, digamos, tú estás, no sé, por algún otro motivo, quieres hacer la oración, pero estás sucio, cochino, igual, puedes hacer la oración imaginando que estás purificando, que estás haciendo la limpieza. Incluso estás en el desierto, ¿no? Algunos se tiran arena o el polvo, ¿no? Como si fuese la purificación, el agua, ¿no? Una limpieza. Y lo hacen. Entonces, la idea es ese simbolismo, ese ritual que se da. Mira, todos son verdaderos, por lo tanto, nuestra clave es 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahí está. Vamos a la pregunta número 4. Dice acá, 4. Dice, en su proceso de expansión, los musulmanes lograron ingresar a España tras el triunfo de la batalla de Guadalete en el año 711. Guadalete está en España, ¿no? Sin embargo, fueron derrotados los árabes por los francos en la batalla de Poitiers en el año 732. Lo que significó, a ver. Los árabes estaban en expansión. Estamos en la época, pongamos acá, en la época del califato Omeya. Con ellos se llega a la máxima expansión. Por el lado oriental llegan hasta la India, Persia, la India. Pero por el lado occidental van a llegar hasta la península ibérica, a lo que hoy llamamos España. Y España, como estaba dividido, en el año 711, tuvo la fortuna o la mala fortuna o la buena fortuna de caer en poder de los árabes, del califato Omeya, ¿no? En la batalla de Guadalete,
fueron derrotados. Don Rodrigo, uno de los grandes personajes de la historia española, fue derrotado, ¿correcto? Ahí se va a fundar un califato, el califato de Córdoba, en España. Va a durar hasta 1492 la presencia árabe, ¿ya? De España quieren llegar a Francia. En ese entonces Francia era conocido como el reino franco. El abuelo de Carlomagno, Carlos Martel, ¿no? Pudo frenar a los árabes en una batalla muy importante, la batalla de Poitiers, año 732. Los árabes fueron frenados en la batalla de Poitiers. ¿Qué significó para el mundo cristiano, para el mundo occidental? Creo que es obvio, ¿sí o no? Los árabes querían expandirse. Las cuevas que están en su lucha de guerra santa. Significó para el mundo musulmán, dentro de Europa, el fin de la expansión islámica sobre Europa occidental. Solo se quedaron en España. 700 años se quedaron en España, imagínate. Ya los españoles más adelante llamarán a su guerra para votar a los árabes, para expulsarlos, con el nombre Guerra de la Reconquista, ¿sí o no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la batalla de Poitiers, ¿no? Entre un guerrero musulmán y un caballero franco, ¿no? Y cómo fue la lucha. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5, ¿sí? Vamos a la pregunta número 5. A ver, dice acá, relaciona los elementos culturales de la cultura arábiga. A ver, veamos acá. Mezquita. La mezquita es en realidad un templo. La mezquita es un templo, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, acá estamos viendo el templo de la Cava. El templo de la Cava. Ya, con doble A, la Cava. Está en la ciudad de la Meca. Este es un templo donde peregrinan mucho, por eso es abierto. En realidad es una estructura con una tela negra. En el interior hay una piedra, por ejemplo, ¿no? Y están en la ciudad de la Meca el día de hoy. Millones de musulmanes de diversas partes del mundo peregrinan, aunque sea una vez a la Meca. Sí, un templo árabe. Hay mezquitas en España, por ejemplo, como la mezquita de Córdoba, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, o la Roca, como dicen algunos, ¿no? Yo tengo fondo virtual, por ejemplo. Aquí estamos pues en la mezquita de Córdoba, en el interior, con sus columnas ahí. ¿Cuántos de ellos están? Otro, peregrinación. La peregrinación, ¿se acuerdan? Aunque sea una vez en la vida, la Meca. Esa es la peregrinación, ¿no? Aquellos que están agradecidos por la vida, peregrinan a un lugar santo. Hay personas, por ejemplo, en nuestra cultura, que peregrinan de repente al norte, al sur, ¿no? Por su santo, por su virgencita, ¿no? Al cual quieren agradecer. Es una peregrinación, ¿no? Algo así también hacían los árabes, pero a la Meca, su lugar sagrado. Algunos quieren ir a Roma, donde está el Papa, otros quieren ir a Jerusalén, ¿no? En la cultura cristiana. ¿Correcto? Ahí está. Y otro punto, la 3 dice yihad. Yihad, jovencitos, es guerra santa. La guerra santa, ¿no? Contra los infieles, ¿ya? La guerra santa debe ser entendido no con el sentido simplemente de ya hacer una lucha militar para combatir a los infieles. No, 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 no. La interpretación de yihad también puede ser una lucha interna, ¿correcto? Una guerra santa contra el pecado. O sea, yo quiero pecar, me llama la tentación, ¿no? Entonces, no, el demonio me quiere convencer. Y a nivel interno, de repente Dios, Alá te está orientando, te está aconsejando. Hace una guerra interna también, ¿no? Es el yihad, ¿no? La guerra santa puede manifestarse externamente, internamente. O sea, debe también dársele otra interpretación, ¿no? A través del yihad o guerra santa también justificaron sus guerras de conquista contra pueblos infieles, esos pueblos politeístas, esos pueblos de adoración de falsos dioses, ¿no? Así se dio. Entonces nuestra clave ya está dada. Es la C. 1C, 2A, 3B. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la pregunta 6. A ver, dice acá, la capital del califato omeya de los árabes. Oye, fácil. Califato omeya, habíamos estudiado ya eso, ¿no?
es la ciudad de Damasco. Acá está en la actual, es la actual República de Siria, actual Siria. Desde ahí se conquista el Cáucaso, el Asia Central, se llega a la India, se controla la península arábica, se controla Egipto, controlamos el norte africano, llegamos a controlar la península ibérica en su máxima expansión. Con el califato omeya, recuérdese, se llegó también a la máxima expansión territorial. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Estamos viendo acá. Entonces, creo que no podemos negar, la clave es la C, Damasco. Ah, ya está. Se puede observar. ¿Ya? Vamos a la pregunta 7. ¿Sí? Vamos a la pregunta 7. A ver, acá, colocar verdadero o falso según corresponda sobre la sociedad árabe. A ver, 1, dice acá, ¿los árabes crearon el álgebra? Lógico, los árabes, ¿no? Ahí está, el álgebra es un aporte árabe al mundo, los polinomios, los algoritmos, ¿no? Es un gran aporte de matemática. No solamente el álgebra, otro curso favorito nuestro, la trigonometría. También es otro aporte, ¿no? Cuidaron, preservaron los trabajos del padre de la geometría, Euclides. Cuidaron. También avanzaron en el estudio de la aritmética, aunque la aritmética no es aporte de ellos en sí, sino que ya es en Mesopotamia. La geometría también es en Mesopotamia, pero lo van a desarrollar. No se puede negar ello, ¿no? A ver, sí, es verdadero. La 1, verdadero. 2, ¿se considera a Jesús como un profeta? Sí, esto es verdadero. Los árabes consideran a la Biblia como un libro también sagrado, aunque para ellos su libro más importante es el Corán. Ellos se sienten herederos, por ejemplo, de Abraham. Sí, los árabes respetan a Abraham. Para ellos, Abraham es un profeta. El patriarca Abraham es un profeta y lo respetan. Recuerden que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue hijo de una esclava de Abraham, ¿no? Por lo tanto, y de Ismael vienen los descendientes árabes, y de Isaac los descendientes judíos. Miren, ¿ah? Otro profeta para ellos es, aparte de Abraham, vamos a poner acá, aparte de Abraham, ¿no? Otro profeta que respetan mucho es Moisés. Moisés también para ellos es un profeta. ¿Qué te parece? También respetan a Moisés. Jesús. Los árabes también respetan a Jesús. Ellos consideran que también es un gran profeta, pero hay una diferencia. Para ellos no es hijo de Dios, solo es un profeta. ¿Me dejo entender? Respetan mucho. Incluso respetan mucho a la madre de Jesús, a la Virgen María. También respetan a la Virgen María. ¿Te das cuenta? La madre del profeta. Y el último profeta es Muhammad o Mahoma. ¿Ya? Ellos, el nombre de Mahoma no es árabe, es un despectivo, es una forma de burla para hablar sobre Muhammad. Ellos le dicen Muhammad, no Mahoma. ¿Ya? Ese nombre no existe. Tú vas al mundo musulmán, al mundo islámico, nunca vas a encontrar el nombre de Mahoma. Muhammad, ¿correcto? Es algo muy común. Y Muhammad es el último. ¿El último qué? El último profeta. Ah, ya. ¿Te das cuenta? No hay más Dios que el propio Dios. Y Muhammad es profeta. Punto. Ah, ya, profesor. Entonces, ver acá. Bueno, ¿Jesús sería un profeta? Sí. Todos ellos son profetas. ¿Correcto? Ah, Mahoma es el último. Ahí está. Por lo tanto, verdadero. 3. La huida de Mahoma se denomina Égira. Égira es la huida de Mahoma, ¿verdad? ¿Huida de dónde, profesor? De la ciudad de la Meca. Escapó de la Meca. Los sacerdotes corechitas lo tenían amenazado, pues amenazaba con su religión, el Islam. Era el año, ¿no? El año 622. Escapó a la ciudad de Medina. Y en la ciudad de Medina logró convencer y convertir al Islam a varios comerciantes. Abu Bekr, Omar, Oman, ¿no? Y ellos le ayudaron a hacer posteriormente la Guerra Santa. Sí, la Égira es la huida de Mahoma y es también el inicio para muchos
el inicio de la era musulmana. La era musulmana es el año cero. Para la cultura musulmana o islámica es el año cero. ¿Te das cuenta? Ahí está la hijra. También, sí, es verdadero la huida de Mahoma, de la ciudad de la Meca. 4. ¿El término Islam significa guerra santa? No, Islam significa sumisión. No, guerra santa no. ¿Ya? Guerra santa, como tú ya te has dado cuenta, es el yihad. Es el yihad. ¿Correcto? No, acá sí es falso. Entonces tenemos acá verdadero, falso. Nuestra clave, la clave es la A. Muy bien, ahí está. Nuestra clave es A. Ahí está. Y la última pregunta, la 8, vamos acá. Como terminamos, dice acá, 8. Indique un hecho europeo que es contemporáneo al califato abásida de los árabes. El califato abásida, recuerden si ustedes hemos dicho nosotros que los árabes, jovencitos, dividen su historia en 3 califatos, 3 imperios, ¿o no? El califato, vamos a poner así, el califato, ¿qué? Los califatos. El primero, el califato ortodoxo, o también llamado perfecto, ortodoxo. El califato omeya y el califato abásida. Ah, ya. Y estamos acá ubicados, pues, allá por el siglo IX. Siglo IX, ¿no? El califato abásida. En este lapso de tiempo del siglo IX, que estás viendo acá, ¿no? Así, profe. Exacto. En este lapso de tiempo del califato abásida, nos dice acá, ¿no? Indique un hecho europeo que es contemporáneo a ellos. En la época del califato abásida existía, ¿saben qué? El imperio bizantino. Vamos a colocar acá un color más adecuado. El imperio bizantino. Ahí está el imperio bizantino. Contemporáneo al califato abásida, ¿correcto? Existe también el famoso imperio carolingio, o también llamado Imperio Romano de Occidente, contemporáneo a ellos. Ah, ya, profesor. Y también está un califato que se separó, el califato de Córdoba. También se separó del califato abásida, ¿no? En sus problemas internos. Entonces está el califato abásida, el califato de Córdoba, el imperio bizantino y el imperio carolingio. Son contemporáneos en Europa, imagínense. Caída de Roma, no, ya Roma había caído, pues no puede ser, ¿no? Caída del Tahuantinsuyo, no. Toma de Constantinopla posteriormente. La formación monarquía moderna, no. La presencia del imperio carolingio, esa es la clave. No tenemos otra más en función de estas claves, ¿no? La B. Muy bien, ahí está. Muchas gracias, jovencitos. Ya nos estamos viendo en un próximo solucionario.